Muy buenas noches, nuevamente. Muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio a esta sesión, si no me equivoco, la quinta sesión del diplomado en Invierte P. El día de hoy nos acompaña un nuevo docente. ¿Me escuchan, verdad? Profesor, ¿me escucha? Sí, Profesor ¿qué José. tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿Qué tal? profesor. Buenas noches. Antes de iniciar la clase el día de hoy, voy a hacer una pequeña presentación. Por Bien, supuesto, el día de adelante. hoy nos acompaña el profesor José Alberto García Samamé. Él es economista de profesión, perteneciente al tercio superior, con conocimiento y experiencia en proyectos de inversión pública, en el marco del SNIP e Invierte P. Asimismo, se encuentra desarrollando la maestría en ciencias con mención en proyectos de inversión de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Rusgallo. También ha llevado un diplomado de alta especialización en Invierte P por el Instituto Peruano de Asuntos Públicos, Política y Gobierno. Cuenta con una experiencia laboral muy extensa. Por ejemplo, entre sus principales cargos encontramos que ha sido especialista en capacitación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en Sutran. Asimismo, ha ejercido el cargo de jefe de la unidad formuladora de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe en el departamento de Lambayeque. También es importante mencionar que ha sido consultor, ¿no? Ha desarrollado actividades de consultoría como consultor independiente en diversos proyectos de inversión. Asimismo, ha ocupado un cargo de evaluador de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de San Miguel Paique, en el departamento de Piura. Bien, conociendo ya un poco más acerca de nuestro nuevo docente, yo le quiero dar la bienvenida, profesor José, y agradecerle por la invitación para que pueda continuar con este diplomado. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida nuevamente y lo invito a que pueda desarrollar esta sesión con nosotros. Muchísimas gracias, profesor, y bienvenido. Perfecto, estimada. Muchas gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión, una vez más retomando este curso, este diplomado que ustedes están llevando para incrementar los conocimientos respecto a la formulación de proyectos de inversión en el marco hoy en día del Invierte.p. Sí se me escucha claro, ¿verdad? ¿O hay un inconveniente? Me avisa cualquier cosa, el chat también está activo. Se escucha perfectamente, doctor. Perfecto, muchas gracias. Solo para hacer unas precisiones ahí, la maestría ya lo culminé por si acaso. Esa es una precisión. Otra precisión, actualmente laboro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la Sutran. Ya tengo el cargo desde el 2020 hasta hoy en día, ¿no? Trabajo ahí como especialista en capacitación, ¿de acuerdo? En cuanto a la experiencia, como lo he indicado ya mi estimada,
ya he pasado desde la municipalidad también de Provincial de Chiclayo, incluso mi título de economista fue a raíz de un proyecto que se realizó también en la misma ciudad donde yo radico, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a este diplomado, ya dando algunos alcances preliminares y también siempre es bueno hacer una retroalimentación, porque ya según de acuerdo a lo que me indican, hay un tiempo prolongado que se ha estado en pausa, entonces vamos a hacer un refresco, ¿de acuerdo? Una retroalimentación respecto al marco del invierte.p. Perfecto. Somos aproximadamente 15 que estamos en la sesión. ¿Todos son de todo el Perú o exactamente de un departamento? ¿Alguien, por favor, Rael, puede participar? También pueden activar su micro también, por favor. Quiero saber brevemente si ustedes actualmente están ocupando un cargo de formulador o de unidad ejecutora de inversiones o en la oficina de programación multianual de inversiones. Tal vez alguien, Cintia, a ver, Cintia, tal vez puedes participar. O alguien de la sala también, por favor, que se pueda activar su micro. Todos son de un departamento específico. Bueno, entiendo que todos aquí que están en el diplomado pueden ser de varios departamentos, ¿no? En sí, la norma que está ya direccionada desde el Estado es para todas las municipalidades, desde los niveles del gobierno nacional, regional y locales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos entrando a esta fase que me han indicado, donde ustedes se han quedado, que es la fase de formulación y evaluación, ¿de acuerdo? Antes que nada, es importante hacerles conocer unos datos importantes, ¿de acuerdo? Como un refresco, una retroalimentación en el marco del sistema de inversión, de programación de inversiones, en el marco del invierte.p. Bien. Cambios importantes en el ciclo de inversiones. Hay que hacer una comparación entre el SNIC y el invierte.p. Yo vengo trabajando ya en lo que es formulación de proyectos de inversión desde el año 2015, cuando todavía seguía este sistema del SNIC, hasta el año 2018, que se publicó el decreto 1252, que actualiza, digamos así, de acuerdo a mi opinión personal, porque prácticamente era lo mismo, los mismos órganos del SNI en el invierte.p, salvo en algunos cambios que han sido notorios e importantes para la ejecución de inversiones, ¿no? De acuerdo a una apreciación particular, por ejemplo, en el 2018 recuerdo que estaba en ese entonces como presidente Pedro Pablo Kuczynski, que también era economista, ¿no? Él vendió su propuesta, digámoslo de esa manera, ¿no? Como un nuevo sistema que iba a cambiar o una reingeniería en el ciclo de inversiones, ¿no? Para agilizar estas inversiones que siempre ha habido y hasta el día de hoy lo hay con este nuevo sistema, que es la paralización de obras, ¿no? Generalmente eso es lo que ocasiona de que los proyectos no cierren el ciclo de inversión, ¿no? Que es finalmente la liquidación de un proyecto de inversión, ¿no? Generalmente varios proyectos en sí se han quedado o no se han logrado cerrar. Perdón, se movió por ahí. Vamos a desactivar los micros por acá. Perfecto. Bien, entonces, creo que está ingresando. Entonces, en este marco del SNIC, como les estaba indicando, pues, ¿no? Pero Pablo Kuczynski vendió esa idea de, a ver, por favor, sus micros, esa idea de una nueva inversión, ¿no? Pero de acuerdo a mi apreciación crítica, no fue tanto así, porque siguió siendo el mismo SNIC,
salvo con algunas precisiones y con lo nuevo que es de las inversiones IOAR, ¿no? Eso es lo que rescato de ese cambio. Después siguió siendo prácticamente lo mismo del SNIC. El órgano resolutivo que era representado por el alcalde continúa, o continuó, ¿no? Claro que por ahí ha habido unos cambios importantes y notorios, como por ejemplo la unidad formuladora, que se le asignó todas las funciones que tenía la OPI a la unidad formuladora. Recuerden que con el SNIC, por ejemplo, como visualizamos en la presentación, el ciclo de inversiones con el SNIC era preinversión, inversión y postinversión. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Y dentro de la preinversión se dividía en 3 fases, que era el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad, ¿no? Que para pasar, por ejemplo, para declarar viable un proyecto a nivel de perfil, había una serie de características que la unidad formuladora debía de aprobar, ¿no? En ese entonces había la Oficina de Programación de Inversiones, que es la OPI, ¿no? Tal vez alguno de ustedes ya ha trabajado ahí en ese entonces, o había algunos nuevos por ahí que se ingresan recientemente a este nuevo sistema, a este mundo de las inversiones, ¿no? Entonces, como les indicaba en la preinversión, estaban esta fase, ¿no? La preinversión se divide en perfil, prefactibilidad y factibilidad. La factibilidad, recuerdo que era un proyecto de gran envergadura, ¿no? Que implicaba más estudios, un conglomerado de datos estadísticos y un proyecto que debía estar debidamente sustentado. Y la prefactibilidad, ¿no? Que había unos montos que en sí permitían declarar viable un proyecto de inversión. Seguidamente está la siguiente fase, que era el de inversión. En esta etapa se elaboraban los estudios definitivos, como el expediente técnico, ¿no? ¿Cuál era el requisito para pasar a la siguiente etapa de inversión? Era la viabilidad, que lo hacía la unidad formuladora. Recuerden, luego de que se aprobaba el expediente técnico, pasaba a la siguiente etapa, que era ejecución, ¿no? Y posteriormente la tercera etapa, que es la posinversión, que dicho sea de paso, nunca se cumplía, ¿no? Porque nunca se realizaba estudios que evidencien efectivamente que los proyectos, después de haber ejecutado, efectivamente el objetivo que fue elaborado para la población, que era generar beneficios sociales, evidentemente no había un estudio que exactamente te verificaba o digámoslo que te sustentaba que evidentemente ese proyecto generó beneficios. No se realizaban estudios. Hasta hoy en día, ¿no? No se realiza. Y la pregunta es, ¿por qué no se realizan este tipo de estudios después de los proyectos de inversión, ¿no? Y aquí había un tema de una discrepancia. Recuerdo que también siempre, algunos de ustedes que estén en la unidad formuladora, siempre es bueno coordinar con el Conectamef, que es, digamos, una subsede del Ministerio de Economía y Finanzas que asesora a los gobiernos regionales y locales. Entonces ahí discrepábamos, recuerdo, que por qué no se hacían los estudios de, de evaluación post-inversión. Porque ustedes, cuando van en su ciudad, en sus departamentos respectivos donde ustedes viven, los gobiernos regionales o los gobiernos provinciales y distritales ejecutan obras, pero estos proyectos no se realizaban un estudio post-inversión. ¿Y cómo verificamos en realidad que ese proyecto que vale millones efectivamente ha generado beneficios? Y estoy seguro que muchos de ustedes en sus pueblos, en sus ciudades donde viven, efectivamente hay proyectos que hace 2, 3 años los acaban de ejecutar y vean cómo están actualmente los proyectos, ¿no? Todo con una gran acumulación de basuras, las barandas, algunos se están robando, los semáforos, por ejemplo, no funcionan. O en un proyecto de agua y saneamiento, las tuberías ya comienzan a colapsar. ¿A qué se debe eso? ¿No? Entonces, no hay un
digamos, un estudio después de haberse ejecutado un proyecto de inversión. No hay un estudio. Entonces, dentro, como les comentaba, ¿qué podríamos coordinar o discrepar con el Conectamed? Recuerdo que encontramos hay una solución, ¿no? Que podría ser una propuesta, por ejemplo, de que las municipalidades provinciales, distritales y todos los órganos dentro de porque todos tienen digamos, dentro de sus municipalidades, tienen metas. Y si no logran esas metas, evidentemente no les llega más plata a las municipalidades. Entonces, todas las municipalidades fin de año están como locos y como sea, tratar de ejecutar lo máximo que puedan para llegar a ese porcentaje que el Ministerio de Economía y Finanzas te pide como meta. Entonces, sería bueno que pongan como meta, ¿no? Dentro de los incentivos a las municipalidades, que cada municipalidad, por ejemplo, elabore un estudio post-inversión y con eso verificar efectivamente de que en realidad los proyectos que se están ejecutando están generando beneficios a la población, ¿no? Eso sería una propuesta. E incluso esta es una propuesta que también lo rescatamos con Antonio Reaño. Yo lo que les sugiero también a ustedes que puedan revisar, por ejemplo, a Anthony Reaño Moreno, quien es uno de los creadores de las IOR. Él estuvo como director de la Dirección General de Programación de Inversiones en el MEF. Durante un curso que llevé de contrataciones del Estado en la Católica, efectivamente nos tuvo dentro de un tema, nos aleccionó, ¿no? Y él hasta hoy en día es digamos, el capo de las inversiones de la CIOAR, ¿no? Yo les recomiendo que revisen en su Facebook, continuamente publicar artículos respecto al invierte.p o también al BIM, este nuevo sistema del entorno colaborativo del BIM, que por cierto es otro tema para otro curso, pero es muy bonito, ya que recién está en pañales en nuestro país, pero es muy, muy interesante que en Europa ya se está aplicando, ¿no? Y el MEF ya lo ha aplicado desde el año pasado, ya digamos que hay unos términos generales y que paulatinamente se quiere ingresar en este ciclo de inversiones, ¿no? Entonces, les recomiendo que puedan leer a Anthony Reaños. También a uno más que siempre lo leo es a Eloy Cervantes Saavedra, Eloy Cervantes, que fue uno de los creadores también del SNIC. También con él llevé un curso en Piura, un capo también, ¿no? Un capo. Recuerdo que él nos hacía las brechas y multiplicaba el hombre mentalmente multiplicaba. Era un capo, definitivamente. Les recomiendo que lean a Eloy Durán, a Anthony Reaños, por favor, que sacan artículos que discrepan, no necesariamente se parametrizan en la directiva, ¿no? Pero te dan propuestas, ya que ellos han estado directamente y son los creadores de las directivas que hoy en día nosotros aplicamos. Entonces, ese es lo que era el SNIC, ¿no? Hasta el 2018, que efectivamente Kuczynski cambió todo en sí, solamente le cambió el nombre a Invierte.p, porque lo mismo se sigue aplicando en InvierteP, con la salvedad y con la diferencia de que evidentemente se ha fusionado algunas cosas y ha mencionado algunas precisiones, como por ejemplo, la programación es algo novedoso, eso sí rescato, ¿no? Eso no había en el SNIC. Con la programación, hoy en día nosotros podemos proyectarnos qué vamos a ejecutar en los próximos 3 años, ¿de acuerdo? En el SNIC no había. En el SNIC, recuerdo que cuando estaba en las municipalidades, el alcalde, quiero este proyecto. Generalmente los proyectos, los alcaldes lo ven ya con un tema político. Quiero este proyecto, quiero el de acá, pero no priorizaban el proyecto que efectivamente la población necesita. Priorizan los alcaldes, o en ese entonces priorizaban proyectos que les iba a ganar más votos, ¿no? Entonces no había un orden de priorización en la ejecución de proyectos de inversión, ¿no? Entonces, con el Invierte, con esa programación, ha dado
pase a eso, ¿no? A proyectarse en los próximos 3 años que se va a ejecutar. Entonces, dentro del invierte.p, lo novedoso es que ya no son 3 fases como era en el SNIC, sino ahora son 4, que es la programación, que es lo primero, ¿no? Donde la programación, donde se definen indicadores de brechas, que por cierto también se realiza la programación multianual, se establece las carteras de inversiones y se consolida en la programación multianual de inversión del Estado. Eso se tiene que enviar a la Dirección General de Programación Multianual para que pueda consolidar, ¿no? Cuando yo recuerdo también es importante hacerles recordar o hacerlos conocer lo que yo he pasado y sigo pasando, porque hasta hoy en día sigo formulando proyectos de manera independiente, es que tenemos que aprovechar las actividades o los programas que tienen, por ejemplo, en las municipalidades. En las municipalidades, no sé si hasta hoy en día siguen ese tema de cuando los reúnen a todos los involucrados de varios sectores se me fue el nombre es una actividad que realiza las municipalidades. Reúne a todos los vecinos y comienzan a deliberar qué proyectos se deben priorizar, ¿no? Ahí en eso se pueden aprovechar para sacar qué proyectos evidentemente necesita la población, para a partir de ahí comenzar a priorizar los proyectos. Eso es lo que hice yo en la municipalidad de Ferreñafe, Lambayeque. Aproveché esa reunión que siempre la hacen todos los años lo hacen, donde llaman a todos los principales activistas de cada centro poblado, ¿no? Su representante, y debaten qué proyectos quieren. Ya olvidé su nombre, tal vez alguien de ustedes ahí me pueda hacer acordar. Entonces, de ahí, por ejemplo, aproveché ese ambiente que hay todos los años para ver qué la población quiere, qué proyectos necesita. Entonces, en base a lo que escucho, eso es lo que yo planteo como unidad formuladora a la programación multianual de inversiones para que pueda priorizar. Porque ¿quién hace la cartera? Lo hace la unidad formuladora en coordinación. ¿Con quién? Con la unidad ejecutora y eh, con la responsable de la OPMI, ¿cierto? Entonces, como yo siempre tengo esa idea exacto, Sami Wilka, muchas gracias. Exactamente, presupuesto participativo. Se hace el día de hoy, Entonces, hay que aprovechar ese presupuesto participativo para ver y estar presentes ahí en qué proyecto, qué necesita la población, ¿no? Y tú como unidad formuladora, como un formulador de proyectos, porque para eso ustedes están aquí presentes en este diplomado, para formular proyectos, para saber el sistema de proyectos de inversión, siempre hay que estar al tanto de esas actividades, ¿no? Porque tú tampoco, uno como llega, no necesariamente puede estar como profesionales, no solamente nos desempeñamos donde estudiamos, nos desempeñamos en todo el territorio del país, ¿de acuerdo? Entonces, si hoy en día estoy en Lima, el siguiente mes, pues, en 6 meses puede estar en otro departamento. Yo, gracias a Dios, he trabajado en Piura, en Cajamarca, hoy en mismo Lambayeque, he formulado proyectos en Trujillo y hoy en día estoy aquí en Lima, ¿no? Pero es bueno esa diversificación. Entonces, como le indicaba, aprovechen ese presupuesto participativo para recabar efectivamente y sacar qué proyectos se deben de priorizar, porque como les indico, uno como formulador no sabe, ¿no? No sé cómo está el ambiente, no sé el territorio, no sé qué necesita la población. Como se da a inicios de año, entonces aprovechar ese presupuesto participativo y elaboramos un buen o una buena cartera de inversión, ¿de acuerdo? No se dejen, por favor, yo es lo que les pido, no se dejen, uno es profesional, no se dejen llevar del alcalde. El alcalde puede decirte, ¿sabes qué? Yo quiero esta obra, pásame, o ejecútame esta obra. No, señor, uno hay que hacerse valer, porque uno como, hoy en día peor todavía con el invierte.p, ahora el formulador
estimados amigos, alumnos, el formulador tiene ya, digamos, una competencia o algo penal. ¿Ya? Cualquier momento, a nosotros, si formulamos, bueno, no formulamos mal, sino que tal vez se produce, por ejemplo, ustedes elaboran un proyecto y en el momento de la ejecución hay un problema. Cuando hay un problema en la ejecución y te cae la Contraloría no te va a revisar desde el momento de la ejecución física del proyecto, desde el expediente, no te va a revisar. Me pasó a mí en una municipalidad que ya más adelante le voy a contar. Eh, la Contraloría te revisa desde el inicio, desde el documento donde nació este proyecto, desde dónde nace, te dice. Por qué me cayó la Contraloría a mí? Recuerdo que me indicaban, ¿desde dónde nace? ¿Quién te propuso? ¿O ¿de dónde sale este proyecto, mes? Pero yo vivo, ¿qué hice? ¿Cuál es el sustento mío? Yo indiqué a través de informe, aprovechando el presupuesto participativo, donde efectivamente se delibera qué proyecto necesita la población. Ahí yo saqué y prioricé proyectos. No el alcalde, por más de que te diga que el alcalde tal cosa quiero ejecutar, amigos, recuerden que el formulador tiene que ir con acá lo tengo siempre, con la directiva en la mano, porque esta es su herramienta. Más aún, como les indico, que hoy día cualquier cosa que pase, el formulador está comprometido de manera penal. Entonces, continuamos. En tema de la programación, entonces, seguidamente está la segunda etapa, que es la formulación y evaluación. ¿Sí? Formulación y evaluación. Efectivamente, por cierto, hablando de formulación y evaluación, precisamente el 4 de octubre de este mes ha habido cambios. Ha habido cambios en el decreto 1252, después de 4 años que se publicó en el 2018 el reglamento del decreto 1252, se ha actualizado, incluso le han agregado 4 funciones más a la unidad formuladora. Más adelante les voy a explicar cuáles van a ser. Seguidamente está la ejecución, que es para elaborar, que es la fase donde se elabora el expediente técnico, documentos equivalentes. Entiéndase por documentos equivalentes a qué. Los documentos, porque hay expediente técnico y documentos equivalentes. Los documentos equivalentes, entiéndase que son las especificaciones técnicas, ¿de acuerdo? Especificaciones técnicas y los términos de referencia. ¿De acuerdo? Hay 3 que es importante que ustedes lo sepan, ¿de acuerdo? Está el expediente técnico para ejecución, expediente técnico y los documentos equivalentes, que son, el primero de ellos, el que les acabo de indicar, que es las especificaciones técnicas, que son para proyectos ¿de qué? De equipamiento, ¿de acuerdo? Porque para un proyecto, por ejemplo, de adquisición de computadoras, no le vas a hacer un expediente técnico, ¿no? Para un proyecto de adquisición de maquinaria, ahí que aplica especificaciones técnicas. Y términos de referencia. Términos de referencia son ¿para qué? Para, por ejemplo, a nivel de servicios, como por ejemplo, la elaboración de un expediente técnico. No solamente un expediente técnico lo puede elaborar la misma municipalidad, también puede lanzarlo a proceso y a ver quién gana ese servicio para que pueda elaborar el expediente técnico. Entonces, es importante que tengan en claro eso, ¿no? Expediente técnico, solo el expediente técnico es para ejecución de obras. Basta con que tenga dentro de sus componentes un componente de obra, de infraestructura, para que se elabore un expediente técnico. Porque ha pasado en la municipalidad, incluso los ingenieros, no tengo nada contra los ingenieros, pero durante la cancha ellos no están tan empapados de la directiva del invierte.p. Entonces ¿a quién piden ayuda? Al formulador. Como les indico, uno del formulador tiene que estar y saberse al derecho y al revés la directiva. La directiva 01 del 2019. ¿De acuerdo? Y te dicen, queremos ejecutar adquirir motocicletas para seguridad, para serenazgo. Ya, un expediente técnico. No es un expediente técnico, ¿no?
Es una especificaciones técnicas. Entonces, así quedamos claros, por favor. Expediente técnico para obras, especificaciones técnicas para proyectos de equipamiento, de adquisición de computadoras, etcétera, y términos de referencia para servicios, ¿no? Para servicios, para elaboración de expediente técnico, para elaboración de proyectos de inversión, etcétera. Entonces, es importante que lo tengan claro eso, ¿de acuerdo? Bueno, en la fase de ejecución se procede a ejecutar inversiones, ¿de acuerdo? Y la última etapa, que es la etapa de funcionamiento. En esta etapa se ven los inventarios de activos, programar gastos para operación y mantenimiento y las evaluaciones ex post, ¿no? Que por cierto, con el invierte ya no, hay una norma, ya hay algo específico que te indica siquiera cómo elaborar esa evaluación ex post, ¿no? Bien, continuamos. Bueno, los cambios importantes en los operadores, tanto del SNIC como el invierte, ya tenemos que en el SNIC había la unidad formuladora, el órgano resolutor, que estaba presidido por el alcalde, y la Oficina de Programación de Inversiones, la tan conocida OPI. En el invierte, todas las funciones de la OPI, ¿no? Que dentro de ellas la más notoria era la de declarar la viabilidad de los proyectos de inversión, se la dieron, eso se la dieron ¿a quién? Se la dieron a la unidad formuladora, ¿no? Entonces ya ahora con el invierte.p tenemos estos los órganos de línea, o digamos sí, los órganos de línea, que es el órgano resolutivo, presidido por el alcalde, la unidad ejecutora de inversiones, presidida por el área usuaria, y también la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI, lo que era antes la OPI, y la unidad formuladora. Entonces, esos son los, digamos, los entes del invierte.p, ¿no? Esa es la gran diferencia. Otra diferencia notoria entre el SNIC y el invierte, que yo he podido encontrar, es que, por ejemplo, con el SNIC, ¿cuál era el objetivo de elaborar un proyecto de inversión con el SNIC? El objetivo era lograr o encontrar con el proyecto, con la formulación del proyecto, la rentabilidad social. Esa es una diferencia muy, muy bien marcada, ¿de acuerdo? Con el SNIC, ¿cuál era el objetivo de los proyectos, de formular un proyecto de inversión? Era efectivamente la rentabilidad, buscar la rentabilidad social. ¿Y cómo lo hacíamos? Aplicábamos a través de metodología de costo-efectividad, y de esa manera encontrábamos si el proyecto era rentablemente sociable para la población, ¿no? Eso era en el SNIC. Ahora con el invierte ya no es rentabilidad social, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el objetivo de formular un proyecto en el marco del invierte.p? La diferencia es con la brecha, los indicadores de brecha, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia entre yo en lo que encuentro, a manera general. Si te preguntan cuál es la diferencia entre el SNIC y el invierte, en que el SNIC efectivamente se buscaba la rentabilidad social, y ahora con el invierte se busca reducir la brecha de infraestructura, de las brechas. Entonces, esa es la gran diferencia entre el SNIC y el invierte. Bueno, los operadores, en su momento el invierte.p, bueno, ahora con el invierte.p, ¿no? La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que por cierto también ha modificado, más que modificado, han hecho algunas precisiones en esta actualización o modificación del decreto que ha salido publicado el 4 de octubre de este mes. Y por favor, quiero que lo lean, ¿no? Para aquellos que quieren entrar, no solamente se basen en la directiva 01, sino que siempre hay que buscar en las modificaciones correspondientes, que siempre las hay. Y yo les digo un tip, que para un formulador de proyectos, siempre, lo que hacía yo cuando llegaba a la oficina, siempre, señores, siempre, revisar el diario El Peruano, normas del día. Es lo primero que hacía llegando a la oficina. Enciendo tu computadora, tu laptop, y lo primero que hago, revisar las normas. Y comienzo a revisar si hay MEF, porque el MEF generalmente, constantemente está actualizando algunas precisiones, ¿no? Y para un formulador tiene que estar al tanto de las actualizaciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas. E incluso en la misma página web hay una sección donde te lanza comunicados, ¿de
acuerdo? Eso les digo, por favor, para los formuladores, a aquellos que se proyectan a ser formuladores de proyecto, siempre revisar las normas todos los días. Entonces, dentro del marco del Invierte, ahora en día la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que es el ente rector del Invierte.p, ¿de acuerdo? Dentro de ellas emite directivas y metodologías, aprueba perfiles profesionales, él es la DGPI, la DGPMI es quien aprueba los perfiles profesionales, que por cierto está publicado en la página web del MEF, ¿de acuerdo? ¿Y quién es el que aprueba? Es el alcalde. La OPMI recibe y envía a la Dirección General de Programación Internacional para que la aprobación, ¿no? También dentro de sus funciones, un momento, hay más ingresantes. No, ya no. Está que aprueba los perfiles profesionales, consolida el PMI del Estado, todas las programaciones multianuales que realizan todos los gobiernos regionales, locales, se consolida en uno solo. ¿Quién se encarga de eso? La DGPMI, ¿de acuerdo? Emite opinión de proyectos o programas financiados con endeudamiento externo y brinda capacitación y asistencia técnica. El órgano resolutivo, ya saben por quién está precedido, por el alcalde en el caso de los gobiernos locales. El órgano resolutivo es el que aprueba la PMI, designa la OPMI, ¿no? A través de los formatos correspondientes, aprueba las brechas identificadas y los criterios de priorización asociados a la programación multianual de inversiones. También aprueba las modificaciones de la PMI, ¿no? Hoy en día también con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI, elabora la PMI, elabora el diagnóstico de brechas, ¿no? Ese diagnóstico que ya creo que inicialmente les han dado a conocer, propone criterios de priorización de la cartera de inversiones, elabora y actualiza la cartera de inversiones, realiza el seguimiento de las metas y producto y monitorea el avance de ejecución de las inversiones. Realiza las evaluaciones ex post, al menos ahora con el Invierte, ya hay alguien a quien se le asigna esa tarea, pero no sé si, no creo que le estén haciendo, algunos espero que lo hagan, y se encarga de verificar las metas e indicadores. La unidad formuladora. La unidad formuladora. Y me enfoco aquí en la unidad formuladora porque con la actualización de la modificación de la directiva de este mes, le han agregado 4 funciones más. A pesar de que ha habido unas precisiones, le han agregado 4 funciones más. Y vamos a ver qué funciones han sido. Dentro de funciones de la UF normal, que ha sido ese, elaborar de las fichas técnicas y estudio de preinversión, registra en el banco de inversiones, aprueba las inversiones no consideradas proyecto de inversión, declara la viabilidad. Esa es la principal función más notoria de la unidad formuladora. Declara la viabilidad de los proyectos de inversión y aprueba también las IOAR. No declara la viabilidad a las IOAR, ¿no? A las IOAR solamente se aprueba la UF, unidad formuladora. Y aquí le he puesto en rojo porque en la anterior, antes de la modificación, solamente decía que la unidad formuladora realiza la consistencia técnica. Pero hasta el día del mes pasado, antes de que salga la directiva, la unidad formuladora con la unidad ejecutora se peleaba. No, tú tienes que aprobarlo, ¿no? Pero la directiva no me dice que yo apruebo. El formulador decía, bueno, y estaba en su justa razón, porque la directiva te dice solamente realizar la consistencia técnica, no te dice que lo apruebas. Yo recuerdo que en su momento yo lo hacía aprobar la consistencia al responsable de la unidad ejecutora. Yo solamente verificaba que guarde la consistencia técnica. Entiéndase por consistencia técnica aquel proyecto que no se altera, digamos, no se altera las modificaciones técnicas o tecnológicas de un proyecto. Digamos, no se altera el fin para el cual un proyecto está elaborado. Mientras no se altere esos indicadores, efectivamente no se puede aprobar un proyecto o se puede dar la consistencia, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir brevemente. Por acá tengo una actualización.
Solamente vamos a ver el de la unidad formuladora porque han modificado la directiva. ¿De acuerdo? A ver, por aquí, presentación, aquí. Modificatorio del reglamento 1252 del 4 de octubre. Sí se visualiza, ¿verdad? ¿O no? No, no se visualiza. Ahora sí. Perfecto. Yuriko me pregunta, ¿cuál es la nueva directiva? No, no es nueva directiva, perdón. La directiva es esta de acá que se ha modificado. Esta es la directiva 01, que todas las conocemos, ¿no? Que es nuestra Biblia, digámoslo, donde indica todas las funciones que debe realizar cada operador del invierte.p. Esta directiva de acá, donde están todas las funciones, es la que se ha modificado. ¿De acuerdo, Yuriko? La directiva 01. ¿Cuándo se ha modificado? Perdón. Sí, esta también ha sufrido una modificación. Y se modificó más en esta directiva 1 se hizo las modificaciones respecto, es bueno que lo sepan, por favor. Aquí se modificó respecto a la COR, a las inversiones no previstas. ¿De acuerdo? Y en la directiva, en el reglamento, valga la aclaración, en el reglamento 1252, es este de acá, el reglamento, donde está todas las funciones de la unidad formuladora, todo. Este es el que se ha modificado. ¿Cuándo? El 4 de octubre de este mes. ¿Y qué modificaciones ha tenido? Este de acá. De entre todas, hasta en el órgano resolutivo. En el órgano resolutivo no ha sido más que precisiones. Vamos a buscar OPMI, son funciones de OPMI. Aquí, funciones de la unidad formuladora. Antes de la directiva, era cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal y de reposición de rehabilitación no contemplen intervenciones que no constituyan proyecto de inversión. Ahora, hoy en día, les han agregado lo que está en rojito, que cumplan con las definiciones establecidas en los incisos 7, 8, 9 y 10 del artículo 3 del presente reglamento. Aquí solamente han hecho una precisión. En el punto 9 de las funciones de la unidad formuladora, aquí se han hecho una precisión y a tiempo. Como les indicaba, antes el formulador se limpiaba. Yo no pruebo la consistencia. Se peleaba entre la unidad formuladora y la unidad ejecutora. Pero ahora, con esta nueva modificación, ¿qué le han puesto? Eso que está en rojito. Verificar y aprobar. Verificar y aprobar, señores. Otra responsabilidad para la unidad formuladora. ¿Qué tendrán con la unidad formuladora lo del MEF? Pero todo lo están achacando a la unidad formuladora. Así que hay que tener cuidado. ¿Ya? Así que ahorita no hay que limpiarse las manos cuando llegue un aumento de metrados, una modificación. Mientras, aumento de metrados puede ser, no hay ningún problema. Pero mientras no haya una modificación, como por ejemplo el cambio de proyecto, de localización, el cambio de la ingeniería, otro tipo de metodología para ejecutar un proyecto de obra, no hay ningún problema. Entonces, hoy en día, la UF tiene esa responsabilidad de verificar y aprobar la consistencia técnica. Ya lo aclararon con esta nueva modificatoria. Así que atención, por favor. Estas son las 4 funciones que les indicaba, las nuevas funciones que tiene hoy en día, desde el 4 de octubre de este mes, la unidad formuladora. ¿Cuáles son? Cautelar que las inversiones a formularse o aprobarse, según sea el caso, correspondan a unidades productoras que brindan servicios públicos que se enmarquen en las competencias de su respectivo nivel de gobierno. Desactivar las inversiones. Esa función no la teníamos. Pero uno como formulador ha llegado a ese punto donde, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas no te aprobaba un proyecto para que se ejecute si es que había duplicidad entre proyectos. Por ejemplo, si yo tenía en mi banco de proyectos 2 proyectos, valga la redundancia, digamos que se asimilaban, el MEF no te lo aprobaba hasta que desactives
desactives una de ellas. Pero desactivar un proyecto es delicado, amigos. Desactivar un proyecto siempre y cuando no tengas el sustento debido es delicado. ¿De acuerdo? A mí me pasó y es por eso que me llegó la Contraloría. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Que yo estaba elaborando, bueno, elaboramos el proyecto para la construcción, para la reconstrucción en el marco de la reconstrucción con cambios, ¿recuerdan? Que hasta el día de hoy se viene ejecutando. Desactivé 5 proyectos, porque evidentemente el MEF lo que te va a hacer ya, te aprueba un proyecto, pero recuerda que los proyectos deben ser integrales, no debe ser, no debe estar fraccionado, es lo que te dice el MEF. Yo incluso también desde las municipalidades viajaba hasta Lima directamente a entrevistarnos con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque ahí te hacen observaciones. Y si quieres que salga rápido, tienes que estar acá, ¿no? Lamentablemente. Entonces, y él me decía, ya, pero ahí tienes varios proyectos, ¿por qué no ejecutas un proyecto que lo tienes aquí de manera integral? Pero le di, pero ahí es un tema, ¿no? Entonces, ¿qué solución me dijeron? Desactiva los 5 proyectos, pero ojo, desactivar, como les indicaba, 5 proyectos. Tú sabes que esos 5 proyectos ha demandado ¿qué? Tiempo, ha demandado que el Estado ha invertido en pagarle a los especialistas, a los ingenieros, para que puedan elaborar el expediente técnico, al formulador, sea el caso también. Entonces, desactivar un proyecto donde hay una inversión de parte del Estado es delicado. Entonces, uno, como formulador, hay que estar con los ojos y con los oídos bien despiertos. Cuando el alcalde, por ejemplo, te dice, ya, desactívalo, porque el alcalde te dice, desactívalo, ¿tú vas a hacer caso? No, señores. Recuerdo que me pasó. El alcalde me dice, ya, desactívalo para que lo aprueben al día siguiente. ¿Pero qué? Sin un sustento. Y si pasa algo en el proyecto durante su ejecución y viene la Contraloría, que fue lo que me pasó, eh, entonces, ¿qué me hago ahí? ¿Quién es el sustento? El sustento. ¿Por qué desactivé? ¿Qué? Porque me dijo el MEF. Recuerden que estamos en gestión pública. Y en gestión pública, papelito manda. ¿De acuerdo? Papelito manda. No es que el MEF me llamó y me dijo desactiva. No, el alcalde me dijo desactiva, por eso desactivé el proyecto. No, señores. ¿Qué es lo que hice yo? Que me encontré precisamente en esa situación y que hoy en día lo han modificado, nos han dado digamos, esa función más complicada. ¿Qué es lo que hice yo? Inmediatamente, solicitar por correo al quien me estaba evaluando del MEF. Por favor, indicarme las acciones que tengo que realizar para que me aprueben el proyecto, para que me aprueben presupuestalmente el proyecto. Nunca me respondía el MEF. ¿Por qué creen que no me respondía? Pasó un mes, 2 meses. A la semana enviaba correo. Por favor, indicarme las acciones que voy a realizar para que me puedas aprobar el proyecto. Nunca me contestaba el evaluador. La pregunta es ¿por qué no me contestaba? Peor si tienes con la presión ahí del alcalde aquí, ¿por qué no lo desactivas? Quiero rápido porque aprueban el proyecto para ejecutar la obra, para ejecutarlo. Estás con la presión del alcalde y estás con la presión de que si lo desactivas o no lo desactivas. Entonces yo tuve que decir la verdad, no lo puedo desactivar porque no, yo también tengo que defenderme, ¿no? Si no, caray, agarro y me meto en algo penal. Y así, recuerden que hoy en día ya ya hay formuladores que están denunciados penalmente por esos temas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, y aquí aplicó un tema digamos, ustedes saben que la corrupción está en todos lados, ¿de acuerdo? La corrupción está en todos lados. Entonces, de la noche a la mañana, les cuento, ¿ah? Me llamó un desconocido. Solo me dijo, ¿saben lo que me dijo? Me dijo, José, ya lo senté, te va a llamar. Eso es lo que me dijo. Ya lo senté y te va a llamar. ¿Qué habrán hecho? Ya lo dejo a su criterio de cada uno. Y ahí en la tarde me llama el evaluador del MEF. Ya está, mi estimado. Te respondí el correo. Reviso el correo y efectivamente me indicaba que desactive los proyectos. Y yo, casualidad, ese proyecto tuvo un problema en la ejecución.
Y cuando hay una denuncia, te llega la Contraloría. Llegó la Contraloría y vino a mi oficina. Entonces, ¿qué hizo? Revisar. ¿Por qué desactivaste esos 5 proyectos? ¿Por qué desactivaste? Me dijo. De frente me vino, bueno, cuando viene la Contraloría, vienen entre 3, siempre vienen así, haciendo 8, ¿no? Entre 3, ya, uno tranquilamente, no tiene nada de temer, por favor, tomen asiento, y te comienzan a hacer consultas, ¿no? Este proyecto, ¿por qué lo desactivaste estos 5 proyectos? Ah, ¿y cuál fue mi salvación? El MEF me dijo. ¿Y qué te dice la Contraloría? ¿Tienes algo? Claro, tengo el correo que me envió donde me indica que desactive los proyectos. Y con eso, señores, eh, me libré, porque salió luego la Contraloría después de un año, sacó digamos, su informe. Cuando sacan su informe, lo consideraron al ingeniero que estaba en la unidad ejecutora por ese tema, y a mí evidentemente no me jalaron, ¿no? Digamos, ¿no? No estuve en ese informe, pues. Ahora, si yo hubiese desactivado y no tenía ni un sustento, frito pescadito, por favor. Así que todo formulador a estar al tanto al momento de desactivar las inversiones, ¿de acuerdo? Bueno, uy, nos estamos yendo de hora. Bueno, esto es un tema para discutir. Esto de formular es muy bonito, estimados señores, ¿ya? Eh, la siguiente eh, función ha sido el de registrar en los aplicativos. ¿Hay una consulta? Claro, Yuriko, luego estoy pasando la modificación de la directiva, no se preocupe. Luego, la otra función que se le asignada a la unidad formuladora es registrar en los aplicativos informáticos. Esto es más una precisión, porque siempre la unidad formuladora registra en los aplicativos, ¿no? Y también registrar la actualización de los documentos técnicos que sustentaron la declaratoria de viabilidad de los proyectos de inversión cuando estos hayan perdido vigencia. Bueno, es muy importante eso, porque después de 2, 3 años que se vencen los proyectos, generalmente le daban la posta a la unidad ejecutora para que actualice. Pero no, hoy en día nos están achacando esa unidad formuladora. Vamos a ver si hay otro. No, esto es de unidad ejecutora. Y lo voy a pasar a la modificación, por favor, es importante que lo lea, ¿de acuerdo? Vamos a volver a la diapositiva. Bien. Ahora, ya que estamos en esta etapa de formulación y evaluación de proyectos, después de haber hecho un preámbulo, cuando un formulador está presente en la oficina o quiere formular un proyecto, valga la redundancia, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer los formuladores? Bien, cuando hay una idea de proyecto, lo primero que tenemos que hacer en el marco del invierte.p es verificar qué documento técnico va a sustentar la formulación y la evaluación de un proyecto de inversión. ¿De acuerdo? ¿Y por qué esto es primero que tenemos que ver? Porque puede pasar, y ha pasado, hay colegas que han hecho de frente su proyecto de inversión pública, su PIC, lo normal, que era el del SNIC, todo, con su resumen ejecutivo, diagnóstico, formulación, todo. Pero en el momento de registrar en el banco de proyectos, se dan con la idea de que solamente era una ficha técnica simplificada. No era para hacer un proyecto, todo el formato del proyecto de inversión. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que mucho trabajo, mucho tiempo ha hecho para nada, porque ha tenido que ser solamente una ficha. Entonces, para iniciar a formular un proyecto, lo que tenemos que hacer es determinar qué documento técnico va a sustentar la formulación y evaluación del proyecto de inversión que yo voy a ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verificar el nivel de documento técnico y las características del proyecto de inversión pública. En este cuadrito nos vamos a centrar, que por cierto, también se ha modificado. Y hoy, en estos momentos, les voy a explicar. Primero, ¿cuáles son los niveles de documento técnico? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un formulador? Verificar qué le compete al proyecto. Ficha técnica simplificada, ¿de acuerdo? Es una
ficha técnica estándar, ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad, y los estudios de preinversión a nivel de perfil. Ficha técnica simplificada. Es un proyecto de inversión con un monto de inversión menor o igual a 750 UIT. Pregunto, ¿cuánto es la UIT de este año? Entiéndase por UIT, unidad impositiva tributaria. Los veo en el chat. Si no quieren encender el micrófono, no hay problema, pueden escribir por el chat. Celso Linares. Presente, muy bien. ¿Cuánto es la UIT, por favor? ¿Quién me lo dice? Perfecto, Fátima García, muchas gracias. Exactamente lo que indicas. 4.600 es la UIT hoy en día. Pero ¿cuánto era la UIT en el 2018 cuando se publicó este reglamento de la 1252, este reglamento del invierte.p? En su momento, en el 2018, la UIT era de 4.150. Miren cuánto ha variado de 4.600 a 4.150, que era. Entonces, ¿qué se han dado cuenta hoy en día con esta modificación en los ministerios, de lo del MEF? Que si nosotros en la directiva seguimos con esta cantidad de 750 UITs, quiere decir que no va a haber un tope para aplicar la ficha técnica simplificada, porque al pasar los años, ustedes saben que la UIT cada año se modifica. Y si se modifica, ¿y por qué se modifica la UIT? Por varios factores exógenos, como por ejemplo el tipo de cambio, puede ser es un factor que modifica la UIT, ¿de acuerdo? Entonces, se han dado cuenta que efectivamente no hay un tope para una ficha simplificada con la UIT, porque todos los años se va a modificar. Es como el tipo de cambio, por ejemplo, que fluctúa, sube, baja, peor en la coyuntura política en la que vivimos, más sube que baja, y afecta directamente a quién. En el caso del tipo de cambio, afecta a los importadores, ¿no? Entonces, no hay un tope, porque todos los años va a modificarse. Entonces, ¿qué ha hecho el MEF? Ha modificado ya. Y vamos a verificar cuánto es, vamos a dejar de, cuánto es 750 UIT, ¿eh? Vamos a cerrar. Sí. Vamos a sacar la calculadora. 750 UIT. Vamos a multiplicar 750 por 4.600. ¿Cuánto es el tope? 3.450.000 soles. Ese es el tope para una ficha técnica simplificada. Si tu proyecto se encuentra hasta este rango, si tu proyecto de inversión se encuentra hasta los 3.450.000, tú no vas a tener que hacer un perfil en todos los puntos que es el perfil que te indica, ¿no? Ahí se han reducido los puntos. Solamente tenemos que hacer una ficha técnica simplificada. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día, en la modificación que ha hecho el MEF, ya no te pone la OIT, ni 750 OIT, porque sabe que se va a modificar el próximo año y no va a haber ni un tope. Entonces, ¿qué ha puesto? De frente ha puesto que hoy en día, para ejecutar una ficha técnica simplificada, tu proyecto tiene que llegar hasta 3.450.000, hasta ese tope. ¿De acuerdo? Ya se ha obviado los 750 OIT, porque sabe que con eso se va a modificar. Ha sacado el OIT. Entonces, ¿cuál es el tope hoy en día con esta nueva modificación? De 3.450.000 soles. Si tu proyecto está dentro de este margen, tú tienes que hacer una ficha técnica simplificada. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí? Perfecto. Y tú me preguntarás, José, ¿y cómo sé que mi proyecto está en ese rango? ¿Qué es lo que hacía yo como formulador? El formulador, en la unidad formuladoras, no trabajas solo, trabajas con una cantidad, no mucho, 2, 3, de ingenieros, porque la unidad formuladora está integrada por profesionales, arquitecto, ingeniero.
Entonces, ellos, yo lo que hacía es coordinar con ellos, ¿sabes qué? Vamos a campo, siempre, por favor, a campo, y haz tu presupuesto para más o menos tener una referencia de qué es cuánto va a costar la reparación, perdón, o la creación del proyecto. Entonces, con él agarrábamos, nos íbamos a campo, comenzaba a medir él, junto al ingeniero y el arquitecto, llegábamos a gabinete, a la oficina, ellos comenzaban sus trabajos, ¿no? Me daban el presupuesto estimado. Entonces, ya más o menos, cuando yo voy a ejecutar una obra, sé más o menos cuánto va a costar ese proyecto. Entonces, en base al monto que me dan ellos, yo voy verificando qué es lo que voy a elaborar. Si es una ficha técnica simplificada, si es una ficha técnica estándar, o tengo que hacer perfil, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es una sugerencia que les hago. Siempre no lo hagan al ojo, como dicen algunos, si lo han hecho. Por favor, eso no se puede dar. No hagan al ojo. No hagan tampoco como en el SDI, que hacían copy y pega los últimos meses. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Copy y pega. ¿Quieres hacer el proyecto? Como en el mismo sistema te permitía descargar todo el perfil y algunos lo subían en Word todavía, lo descargabas, como era de conocimiento público, todos podían descargar, le cambiabas el nombre, recuerdo que eso me encontraba porque yo he trabajado como evaluador también y uno sabe pues cómo detectar el plagio, ¿no? Buscabas y encontrabas todo el proyecto de lo que era con otro código y el proyecto nuevo solamente le cambiaban el nombre y las cositas por ahí, ¿no? Entonces, hasta ese extremo hemos llegado con el SNIC a las finales. Ya estaba en UCI ya SNIC. Ya necesitaba un refresco de vez en cuando, ¿no? Entonces, como les indico, si ustedes ya más o menos saben cuánto es su proyecto, hasta este monto, ya saben que van a realizar una ficha técnica simplificada. ¿De acuerdo? Todo claro hasta ahí. Ahora, 2. ¿Cuándo aplico una ficha técnica estándar? Y claramente te lo indica acá, aprobada por el sector. Aprobada por el sector. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé en este caso, los proyectos con un monto de inversión menor o igual a 15.000 UIT, esto también lo han eliminado la OIT, o tope que fija el sector? Ahora, ¿cómo sé yo que estoy en este rango? ¿Cómo sé que yo voy a aplicar esta ficha técnica estándar? ¿Cómo sé? Depende de lo que vas a ejecutar. Por ejemplo, digamos un proyecto de saneamiento, Ministerio de Vivienda. ¿Qué hago? Ingreso a la página web del Ministerio de Vivienda, busco ficha estándar. Todos los ministerios a nivel nacional ya tienen sus fichas estándares. Entonces tienes que verificar ahí si tu monto se encuentra en ese rango. Si tu proyecto se encuentra en el rango que el Ministerio de Vivienda ya lo tiene estipulado. Si está en ese rango, inmediatamente descargas los contenidos mínimos y tienes que trabajar en base a lo que te dice el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, etc. El Ministerio de Educación también tiene sus fichas técnicas estándar aprobadas. También están colgadas en la página web. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que verificar siempre, revisar, de acuerdo a donde está enfocado tu proyecto, vas a verificar qué sector, ¿no? La página web, descargas los contenidos mínimos. ¿De acuerdo? Ahí, claro, ficha técnica estándar. Ahí, si hay una consulta, pregunta, por favor, la pueden hacer. Seguidamente tenemos la ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad. ¿Qué es esto? De baja y mediana complejidad. ¿Qué te dice? Que el proyecto de inversión pública con un monto de inversión mayor a 750 UIT, o sea, 3.450.000, ¿no? 3.050.000 y menor a 407.000 y que no estén estandarizados, es decir, que el ministerio no les haya estandarizado hasta la fecha, ¿no? Siempre y cuando no sean asociaciones público-privadas, APP, ni estén financiados por endeudamiento externo. Si tu monto de proyecto de inversión se encuentra si es de baja y mediana complejidad, tú tienes que realizar este tipo de ficha. Y está en los anexos del MEF. ¿De acuerdo? Ahora, si tu proyecto es de gran envergadura, si tu proyecto pasa, pues, monto que indica acá, los 407.000 UITs, ahí sí tienes que hacer un estudio de preinversión, un perfil, ¿de acuerdo?
Los PIC ejecutados bajo modalidad de APP, PIC financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento, PIC con montos mayor, acá se lo indica, mayor o igual a 407.000, que superen ese monto, ¿no? Ahí sí se tiene que hacer un proyecto. Ahora, entonces preguntar, ¿y cómo yo sé que el proyecto que quiero ejecutar es de baja o mediana complejidad? Ahí hay una metodología y lo voy a explicar. Por favor, les pido su absoluta atención. Entonces ya tenemos conocimiento cuáles son los niveles técnicos, los documentos que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Para elaborar. Esto es lo primero que tienen que hacer antes de elaborar el proyecto o formular un proyecto. No se vayan de frente a formular los contenidos mínimos, No, señores. Primero hay que determinar cuál es el nivel de documento técnico, ¿de acuerdo? Clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión. El nivel de complejidad de un proyecto de inversión se define en función a dos criterios, ¿ya? A dos criterios. Uno de ellos es el nivel de riesgo e incertidumbre de los resultados del proyecto, nivel de riesgo. Y dos, es el valor o magnitud o el monto estimado del proyecto de inversión que tú pretendes ejecutar o formular. Entonces, el primer criterio se clasifica en tres categorías: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Y para determinar el nivel de riesgo o incertidumbre del proyecto bajo análisis, se aplica, ¿qué se aplicamos? O tenemos que aplicar el test o prueba de riesgo, señor. Lo tenemos que aplicar para determinar qué vamos a elaborar. Si vamos a hacer un perfil o vamos a hacer una ficha técnica estándar o qué nos compete hacer. ¿De acuerdo? El segundo criterio se clasifica en tres categorías: valor bajo, valor medio y valor alto. ¿Cómo es eso? No entendí, José García. Ahorita lo voy a explicar. Yo he elaborado un Excel para que ustedes se lo voy a pasar también. Solamente pongan ya está con todas las fórmulas y automáticamente les va a arrojar. ¿Ya? Clasificación del valor, magnitud y monto de inversión. Acá están los rangos, ¿no? Menor o igual a 15 UIT, valor bajo, valor medio y valor alto. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la combinación de estos tres niveles de riesgo del proyecto, de las tres categorías del valor del monto de inversión estimado del proyecto, se definen los niveles de complejidad. ¿De acuerdo? Bueno, este es un gráfico donde nos representa, nos grafica, valga la redundancia, cómo se va a evaluar. En el eje en este eje, riesgo que va desde bajo, medio y alto, y por debajo el eje de las abscisas, monto bajo, monto medio y monto alto. Y acá vas a terminar, si está en rojo, tu proyecto es de alta complejidad. Y si es de alta complejidad, ¿qué vas a aplicar? Vamos a regresar al cuadrito. Si es de alta complejidad, ¿qué vas a tener que aplicar? Un estudio de preinversión. Aquí dice, PIC de alta complejidad. Si tu evaluación, el test que te digo que vas a aplicar, te arroja eso, ¿qué vas a aplicar? O vas a tener que hacer un estudio de preinversión. Pero ¿qué pasa ahora si tu proyecto te sale aquí? Mediana complejidad. Quiere decir que tu proyecto tiene un riesgo medio y el monto del proyecto de inversión es bajo. Por eso es que te sale de mediana complejidad. ¿Cuándo es riesgo medio, por ejemplo? ¿O cuándo es riesgo alto? ¿Cuándo es baja complejidad? ¿Cuándo es alta complejidad, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, quieres ejecutar un proyecto de alcantarillado, de agua y alcantarillado, y estás cerca dentro de una zona protegida por el Estado. ¿Mm? Y ahí no puedes ejecutar a una hora porque es zona protegida por el Estado. Entonces ahí se convierte en un proyecto de alta complejidad. ¿Qué quiere decir alta complejidad? Que vas a necesitar de más estudios, como por ejemplo solicitar el permiso de Cernan, de que efectivamente que verifique si en verdad yo puedo ejecutar ese proyecto en esa zona, porque recuerden que es zona protegida del Estado, ahí no puedes intervenir. Entonces, eso significa de alta complejidad, que vas a tener que realizar, no sé, más estudios de calicata, estudios de suelo, más estudios, o sea, más profundidad de estudio necesita ese proyecto, más delicadeza, más detenimiento, más tedioso se vuelve, ¿no? Entonces, ¿y cuándo es un proyecto de mediana complejidad?
Generalmente los proyectos, que pueden ser los proyectos de pistas y veredas, ¿no? Pistas, hay mediana complejidad porque a veces durante la ejecución de obras te puedes encontrar con restos fósiles, que puede ser, igual cuando encuentras restos o cerámicas ahí en la ejecución, que vas a seguir, ¿no? Tienes que informar a esta institución que se encarga al Ministerio de Cultura. Pues ahí también es un tema de mediana complejidad. Y baja complejidad también ya los proyectos de montos menores, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Es el Excel que les indico. ¿Qué hora son? Estoy siempre bien. Por aquí. Tengo este Excel. Se lo voy a pasar. En curso. Test de nivel de complejidad. Eso es lo que tienen que aplicar. Esto es lo que yo aplico cuando me dicen, apóyame o quiere, o por favor, formular un proyecto. Ya. Lo primero que hago es revisar su presupuesto. Porque todo proyecto lo que hacen es su presupuesto, sus metrados, ¿no? Entonces yo, ya, pasa lo que pido, lo que pido yo cuando me indican o me piden, por favor, formular un proyecto, ya, pásame los presupuestos, metrados, todo ese tema. Las coordenadas del proyecto, ¿no? Entonces ya con ese presupuesto sé el monto. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? El test, este Excel que está aquí, ¿ya? Por ejemplo, acá ponemos el nombre del proyecto y aquí este es el test que por cierto está en el anexo número 10, creo, si no recuerdo, sí, a ver. ¿Sí visualiza mi pantalla? Sí, ¿no? Aquí creo que está, a ver. Vamos aquí, anexos y formatos. Contenidos mínimos, sí, lineamiento de estandarización de proyectos. 9. Criterios para determinar, sí, es el anexo 10. Criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad. Para mí, eso es lo primero que tienen que filtrar para elaborar el formulario de un proyecto. Y acá está toda la metodología, lo que les indicaba. ¿Ya? Y acá están las preguntas que tienen que desarrollar. Pero esto, yo lo que he hecho siempre agilizando el trabajo, ya que me facilita el momento de formular un proyecto, lo he trasladado en este Excel. ¿Ya? Solamente aquí le dan check aquí y eligen, ¿no? Por ejemplo, el proyecto, este es un ejemplo, es un proyecto de centro cívico, creación del centro cívico. Bueno, aquí está mal el nombre. No debe ser creación del centro cívico, creación del servicio. ¿Ya? Entonces, aquí solamente le dan clic, ponen mayoritariamente fuente de información primaria. O sea, aquí tienes este test, verifica, te va a pedir datos importantes del proyecto que tú quieres ejecutar. Por ejemplo, ¿qué tipo de fuente de información requiere el proyecto para la estimación de la demanda efectiva? Si tu proyecto es un proyecto, por ejemplo, de pistas y veredas, yo le pondría primaria, perdón, secundaria. Y el puntaje es el que te lo da la directiva y que ya está con todas las fórmulas, te sale 0. Pero si tu proyecto, por ejemplo, es un de agua alcantarillado, necesitas más información, necesitas información primaria. ¿Cuál es la diferencia entre información primaria y información secundaria? ¿Cuál es la diferencia? A ver, mientras se animan ahí a escribir, entonces van eligiendo ahí el nombre. Por ejemplo, en esta pregunta, ¿qué se dispone de las normas técnicas de diseño del proyecto? ¿Sí o no? ¿Cuál es la naturaleza de intervención del proyecto? Creación, recuperación, ampliación o mejoramiento. De acuerdo a la naturaleza del proyecto que vas a ejecutar, lo pones. No, le ponemos ahí 0.5. Y así con esto las preguntas. Contestan nada más, es solamente a criterio, ¿no? ¿El proyecto requiere de validación y aceptación por parte de usuarios o beneficiarios? ¿Sí o no? Depende del concepto del proyecto que quieres formular. Entonces aquí me arroja un puntaje, 3.5. Ahora nos vamos a este cuadrito de acá. ¿Qué me está arrojando? Que el proyecto que yo quiero ejecutar, que es, por cierto, es un monto, acá tenemos que actualizar, ponemos el monto del proyecto, ¿ya? 60,000. Valor actual del OIT, esto lo tenemos que cambiar, de acuerdo al año que ustedes se encuentran. ¿De acuerdo?
Ponemos el monto del presupuesto y ¿qué me arroja? De acuerdo después el test que hemos aplicado acá, que el riesgo del proyecto es bajo. Y si el riesgo del proyecto que quiero formular es bajo, ahora me bajo, me voy más abajito, este es el valor también que me sale que es el valor bajo. Me voy a este cuadrito, aquí ya con este gráfico determino cuál es el nivel de complejidad. Entonces me arroja que es el nivel de complejidad del proyecto que yo tengo estimado ejecutar es de baja complejidad. ¿De acuerdo? ¿Y qué tengo que aplicar aquí? ¿Qué tengo que aplicar si me sale baja complejidad? ¿Quién me lo dice? Si después de aplicar este criterio que me dice el MEF, que me lo ha dado a través del anexo 10, si me sale que mi proyecto es de baja complejidad, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer un perfil o una ficha técnica simplificada? A ver, por favor, ¿quién me indica si es de baja complejidad? Lo vamos aquí, miren, baja complejidad. Baja complejidad. ¿Cuáles son los proyectos de baja complejidad? ¿Mm? Si me sale que es baja complejidad el proyecto, lo que yo tengo que aplicar es una simple ficha técnica simplificada, amigos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si el proyecto, por ejemplo, lo vamos a aumentar, le vamos a modificar el monto aquí de inversión? Le vamos a poner 70,000. 70,000. ¡Pah! ¿Cambió o no cambió? Cambió. Ahora mi proyecto es de mediana complejidad. Y si me sale mediana complejidad, ¿qué tengo que aplicar? Me voy a aquí la flechita de acá, ficha de mediana complejidad. Tengo que elaborar una ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. ¿De acuerdo? Aquí en este cuadrito te va a indicar qué vas a aplicar. Ahora, ¿qué pasa si mi proyecto de inversión es más todavía? Vamos a modificar que mi proyecto es 90 millones. 80, ¿verdad? A ver, un cero más. Vamos a cambiar. 70,000, 60,000, 100. Valor medio. Bueno, sigue, está bien. Pero mientras más se aumente el presupuesto, mientras más se aumente, te va a llegar un estado en el que vas a llegar al rojo, se va a poner. ¿Y eso qué va a indicar? Si es de alta complejidad, vas a tener que elaborar ficha técnica, correcto, Yuriko. Vas a tener que aplicar una ficha, un estudio de preinversión. Entonces, con eso tenemos definido y claro, por favor, cuál es en qué momento aplicar, qué ficha voy a elaborar y formular mi proyecto de inversión, ¿ya? Si es una ficha técnica simplificada, ya saben, cuando es baja complejidad, ficha técnica simplificada. Estudio de preinversión, ¿cuándo lo aplico? Cuando mi proyecto me arroja que es alta complejidad, tengo que elaborar un perfil, y mediana complejidad, una ficha técnica estándar, o una ficha técnica de proyecto de baja y mediana complejidad. ¿De acuerdo? Bien, haciendo esa aclaración, vamos a continuar entonces con la clase. ¿Qué es un proyecto de inversión pública? Todos ya tenemos noción de lo que es un proyecto de inversión pública. Vamos a poner, listo. Es una intervención temporal que se financia total o parcialmente con recursos públicos destinadas a la formación de capital fijo, humano, como por ejemplo un proyecto de capacitación natural, por ejemplo los proyectos de agua y saneamiento, institucional y o intelectual. Su propósito es crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes y o servicios. Eso tenemos que tener en claro, amigos, para elaborar un proyecto, ¿ya? Definir bien y adecuadamente el nombre del proyecto, porque hasta hoy en día he visto proyectos que siguen aplicándolo no en un enfoque a nivel de servicio, porque en el marco del invierte todo es a nivel de servicio, amigos. Por favor, todo es a nivel de servicio.
Por eso que acá en la misma definición del proyecto te dice, su propósito es crear, creación, ampliar, ampliación, mejorar, mejoramiento, crear, por ejemplo, crear el servicio de una posta médica, ampliar el servicio del servicio de agua y alcantarillado, mejorar el servicio de pistas y veredas, o de transitabilidad vehicular y peatonal, o recuperar la capacidad productora de bienes y o servicio, amigos. Tengan eso en claro, no pongan, por ejemplo, mejoramiento de frente, mejoramiento ponen, hasta hoy en día ponen el nombre del proyecto, mejoramiento de pistas y veredas, de frente. De frente se van a la infraestructura. Eso está mal formulado el nombre del proyecto. No se pone de frente mejoramiento de pistas y veredas. Lo correcto es enfocarse a nivel de servicio. Ahorita lo voy a indicar cuál va a ser lo correcto. Es importante recalcar que el objetivo de un proyecto de inversión debe ser cerrar brechas prioritarias. Ese es el objetivo que les indiqué inicialmente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el SNIC y el invierte? En que en el SNIC el objetivo era la rentabilidad social de un proyecto de inversión. En el invierte, punto P, ¿cuál es el principal objetivo? Debe ser cerrar brechas prioritarias. He ahí la diferencia entre el SNIC y el invierte. ¿De acuerdo? En ese sentido, la inversión debe estar vinculada a una meta establecida en la programación multianual de inversiones. Efectivamente, si no está programado en la programación multianual de inversiones tu proyecto, no lo vas a poder ejecutar. Tiene que estar programado para los próximos o con una proyección a 3 años. Las inversiones de optimización, ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición, las conocidas IOR, no constituyen un proyecto de inversión, por lo que la fase de formulación y evaluación no les resulta aplicable. Efectivamente, si tu proyecto es una IOR, no pasa por todo el procedimiento que tienes que aplicar para un proyecto de inversión. Ahí te obvias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las inversiones IOR y los proyectos de inversión? ¿Cuál es la diferencia? En que los proyectos de inversión, su formulación es integral, ¿de acuerdo? Su objetivo es recuperar la capacidad productora, recuperar el servicio, pero a nivel integral. Eso hace un proyecto de inversión. Por ejemplo, la creación del servicio de mejoramiento educativo de una institución educativa. Eso es un proyecto de inversión, ¿no? Porque vas a crear el servicio. ¿Y cuál es la diferencia entre la IOR? Las IOR no te intervienen de manera integral, sino solamente en una unidad productora específica. Por ejemplo, sigo con la institución educativa. Si tú, por ejemplo, quieres modificar el ejemplo más conocido, el cerco perimétrico de un colegio, ¿no? O los baños del colegio, a través de una... ¿Tú le vas a hacer formular un proyecto de inversión para mejorar los baños de una institución? Pregunto. Vas a hacer todo, vas a pasar todos los contenidos mínimos que implica un proyecto de inversión para solamente mejorar los baños de una institución. No, pues amigos. Por eso es que lo han diferenciado. Entonces, ¿qué intervención tendría que ser ahí? Ahí viene a tallar las inversiones, las IOR, que solamente la intervención es solamente en una unidad productora, en un pedacito de la unidad productora. Del colegio, recuerden, inversión pública, mejoramiento, creación de un colegio. Es todo el servicio. Inversiones IOR solamente interviene en puntos focalizados dentro del colegio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la diferencia entre los proyectos de inversión y las IOR. Seguidamente, el punto 4, un proyecto de inversión se diferencia de una IOR, ¿eh? Lo que les explicaba, fundamentalmente en que el primero crea, ojo, ¿eh? Lo que les indicaba, el primero crea, modifica, recupera la capacidad de producción de servicios de una unidad productora, mientras que la segunda suele representar una intervención puntual, selectiva y específica. El ejemplo del colegio, ¿no? Sobre algún activo o su conjunto de activos que forman parte de una unidad productora en funcionamiento.
Bien. Acá creo, sí, acá hay un ejemplo de 3 nombres de proyectos de inversión. Y siempre hago énfasis en el nombre, porque tú cuando vas a buscar un financiamiento, lo primero que te piden es el nombre del proyecto. Y si el MEF se pone también bien exquisito, te revisa todo, o que es, todo te revisa. A veces da risa porque son cosas, no son cosas más de fondo, pero ellos te observan. Es una listota de pura observaciones y tienes que subsanarlas si es que quieres que te aprueben tu presupuesto, ¿no? Entonces, yo siempre, y te revisan de frente el nombre. Por eso es que yo siempre, cuando he estado aleccionando también en temas de inversión, yo siempre pongo énfasis en el nombre. El nombre, por favor, siempre enfocado a nivel de servicios. No se vayan de frente a la infraestructura. Como por ejemplo, el que vimos, creación de pistas y veredas. Mal formulado. Acá tenemos 3 ejemplos. Por favor, necesito que lo revisen y me indiquen el número 1, 2 y 3. ¿Cuál es la correcta? Los veo por el chat, por favor. ¿Cuál es la forma correcta en la que se debe formular el nombre de un proyecto de inversión? Escríbanme, por favor, 1, 2 o 3. ¿Cuál es para ustedes? Tal vez para ustedes la correcta debe ser mejoramiento de pistas y veredas para la transitabilidad. O también puede ser el mejoramiento de pistas y veredas de frente en la avenida Salaverry. Perfecto, ya hay una gran cantidad, ¿se han dado cuenta? Edmundo, William y Yuriko, efectivamente, la 3 es la forma correcta. Gracias, Celso. Gracias, Stephanie. La forma correcta de elaborar el nombre de un proyecto de inversión es la número 3. Mejoramiento del servicio. Para todo siempre enfóquelo al nivel de servicio. Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida Salaverry, tramo, siempre por favor especificando el tramo, si es pistas y veredas, siempre también los proyectos de alcantarillado, en los proyectos de canales de riego también hay que especificar el tramo, por favor, porque si no es un problema ahí, ya cuando estás todo tu proyecto elaborado, viable, tienes tu expediente técnico, te vas bien chocho acá a Lima, llegas acá a Lima con tu expediente técnico y hablas con el evaluador de MEF y te revisa que el nombre, que no has puesto el tramo es incorrecto desde el nombre. ¿Qué crees que te va a hacer? Te va a mandar a modificar todo. Cuando ya has impreso todos los expedientes técnicos, te lo mandan a modificar todo. Y por eso es que pongo énfasis, porque siempre, y me han observado este tema también. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mejoramiento del servicio de alcantarillado, mejoramiento del servicio de mejoramiento o creación o ampliación del servicio del hospital regional, etc. Mejoramiento de los servicios turísticos, de la avenida principal, tramo, tal. Por favor, eso siempre hay que tener en claro, ¿ya? Bien, continuamos. Análisis y participación de los involucrados. Para mí, en todo proyecto de inversión, estimados alumnos, esto es clave. Para mí, se los digo así, de la experiencia que tengo, 2 puntos para mí son claves en los proyectos de inversión. Uno es el análisis de involucrados y el otro es la sostenibilidad de un proyecto de inversión. El análisis de involucrados, que lo voy a explicar en estos momentos, y la sostenibilidad, ya que he tocado el tema de sostenibilidad, les cuento la experiencia que tuve y a raíz de eso, para mí es lo principal. ¿Por qué? ¿Cómo sustenta la sostenibilidad? De sostener. La misma palabra lo dice, sostener tu proyecto que efectivamente dure durante todo el ciclo de inversión y no se te caiga o que ese proyecto no tenga beneficio. La sostenibilidad, ¿dónde
¿Dónde se ampara? En el saneamiento físico legal. Estimados amigos, el saneamiento físico legal es lo principal en todo proyecto de inversión. Desde lo que me pasó a mí, que me dio una asustada, ni más dije. Lo primero que reviso es el saneamiento físico legal. Les cuento brevemente lo que me pasó en un proyecto de pistas y veredas. Para hacer un proyecto de pistas y veredas, no de frente uno se agarra y comienza a formular todo chévere, tu formulación, proyecto, No, amigos, tienes que pedir una opinión técnica a quién. En el caso de pistas y veredas, ¿a quién tenemos que pedir una opinión técnica? Siempre cuando formulen, siempre a mí en la universidad me enseñaron, siempre mira los pro y los contra, ¿sí? Antes de que tomes una decisión. Antes de que tomes una decisión, mira qué va a pasar si tú tomas esta decisión y qué no va a pasar si no tomas esta decisión. Entonces, inmediatamente, si pasa algo, ¿con quién me amparo? ¿Quién me avala? ¿Qué pasa si se ejecuta la obra de pistas y veredas, ¿no? Y a los 4 meses se levanta el asfaltado, se levanta el concreto debido a la rotura de desagüe, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? De frente se van a ir el formulador, pero el formulador, para el caso de pistas y veredas o en el caso de alcantarillado, tienes que pedir sí o sí una opinión técnica a la empresa prestadora de servicios. Llámese Excel, otra empresa prestadora que se encarga de ver el tema de agua y alcantarillado. Siempre una opinión técnica que te avale. Entonces, ¿qué vas a pedir? Yo recuerdo que en ese proyecto, yo lo había pedido, pero de manera grupal, en varios proyectos, varios tramos. Pedí la opinión técnica. ¿Para qué pides esa opinión técnica? Para que el ente rector, que es Sedapal o Excel, te diga que efectivamente las tuberías se encuentran en buen estado o están en mal estado. ¿De acuerdo? Esa opinión te la tiene que dar Excel. Tú no puedes al ojo decir que está bien. Entonces, pide una opinión técnica. ¿Se demoran el tiempo? Sí, se demoran hasta un mes, hasta 2 meses. Porque ellos tienen que también tienen que salir a visita al campo y verificar, o ellos ya tienen su historial de tuberías. ¿Cuántos años tiene tal tubería, tal tramo, no? Entonces, ellos tienen esa información. Entonces, un documento, inmediatamente a la entidad, por favor, solicito la opinión del estado de tuberías de tal tramo a tal tramo. Justamente el tramo donde tú pretendes ejecutar esa obra. ¿De acuerdo? Entonces, con esa información tú ya tienes un aval. Para cualquier momento. Entonces, yo les cuento que efectivamente yo había olvidado que había pedido esa información. Llegó el proyecto, ya había formulado, hicieron el expediente técnico, ya iban a comenzar al día siguiente la obra y uno se dio cuenta, el gerente, porque pasa por la mano del gerente general, del gerente municipal. Ya, mañana se da, ya, listo, pero necesito la opinión técnica de Excel. La opinión técnica de Excel no está, que lo adjunte el formulador, que lo adjunte, amigo, yo no recordaba. ¿Qué ahora qué hago? No le había pedido opinión técnica. Ya habías formulado, ya había elaborado el expediente técnico. Ya se había lanzado a contratación, ya estaba el postor, ya había ganado también. Solo esperaban ese documento. Si no, no podían ejecutar la obra. Y no había. Entonces yo me vi, les cuento, pero sí me asusté en su momento, ¿no? Me asusté. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente yo, caballero, ¿qué hago? Renuncio. ¿Qué será en esos documentos que comienzo a revisar? Documentos, veo que efectivamente yo había pedido en grupo. Entonces, eso me ayudó, que yo había solicitado una opinión técnica. Fui, le mostré al gerente y al día siguiente comenzaron las obras. Miren lo que te puede paralizar una obra después de cuántos procesos y un tema que lo tiene que ver el formulador. Y eso, por ese tema, se paraliza todo y tienes toda la presión mediática ahí. ¿De acuerdo? Entonces, la tarea del formulador es importante. ¿De acuerdo? Entonces, como le indico, para mí la sostenibilidad es importante. Desde ahí aprendí y más. Si quieren un servicio de un camal, primero saneamiento físico legal, para ver si es que el terreno es de la municipalidad. No se puede ejecutar. O en todo caso, que compren el terreno.
¿de acuerdo? Para un colegio, verificar efectivamente, solicitar una opinión técnica a Minedu, si el colegio está a nombre del Minedu o está el terreno a nombre de la municipalidad. Ha habido esos casos. Si no, tienes que sanear. Tienes que estar todo saneado para que puedas ejecutar o formular el proyecto. Si no, te vas a quemar. Vas a terminar de formular tu proyecto, lo declaras viable y al final te das cuenta de que no se puede porque no pertenece o no está dentro de la jurisdicción o dentro de la competencia de la municipalidad. Quemado. Tiempo perdido y para nada. ¿De acuerdo? Por eso el tema de saneamiento físico legal es importante. Ahora, ahora el tema del análisis de involucrados. El tema de análisis de involucrados para mí también es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante en todo proyecto de inversión? Porque ¿qué pasa si tú no haces esto? O ¿quiénes, perdón, si tú no haces te obvias esto de acá, el análisis de involucrados, formulas tu proyecto, declaras viable y en la ejecución, cuando ya empiezan las obras, se levanta la población. Y eso siempre pasa. Se levanta la población. ¿Qué? ¿Por qué vas a ejecutar ese proyecto aquí? No me conviene. La gente es brava. Tienes, pucha, si estás con eso y con esa presión y la gente no te va a dejar, no te va a dejar. La gente se pone al centro de la pista y no te permite ejecutar la obra. ¿Mm? ¿Y por qué sucede eso? Porque no realizaste un análisis de involucrados. ¿Y qué es el análisis de involucrados, estimados alumnos? El análisis de involucrados, como dice, involucra a una serie de actores que se van a beneficiar tanto directa como indirectamente en la obra. ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo sé? Y tú tienes que, si tu proyecto es, por ejemplo, agua y alcantarillado, ¿quiénes son los beneficiarios directos e indirectos? La población. ¿Quiénes más son los beneficiarios? El gobierno, la municipalidad, los comités también, los comités. Entonces, todos tienes que tratar de involucrarlos. Yo participé en un análisis de involucrado de una empresa que iba a hacer un relleno sanitario. Entonces, ahí participé de ese análisis involucrado. Era una empresa privada. ¿Y para qué? Lo que hizo es invitarlos, por favor, a un lugar, en un salón, invitarlos y hacerles las dinámicas. Es una dinámica, hay que hacerlo. Porque en ese análisis de involucrado, hay que darles a conocer a la población qué se va a realizar el proyecto, qué contempla el proyecto y por qué se quiere ejecutar el proyecto, ¿no? Porque uno como profesional, como todos ustedes que estaban presentes aquí como profesional, puede saber por qué se ejecuta un proyecto, pero una persona, no quiero menospreciar, pero desconocen de algunas partes técnicas, desconocen. Y si no te van a decir, si tú le dices, no, esto les va a beneficiar, ellos se van a cerrar en que no. Entonces, ¿para qué sirve el análisis de involucrados? Tú les tienes que hacer saber que efectivamente, ¿cuál es el objetivo del proyecto que tú quieres ejecutar? ¿Cuál es el objetivo? Así también tienes que hacerle una serie de dinámicas que ellos traten de entender del por qué esa idea de ejecutar esta obra. ¿Y cómo terminas este análisis de involucrados? Ajá. No es que así nomás al aire, ejecutas, hablas, no, terminas con una acta. Firmas una acta que todos los que han participado, que son la población y los comités ahí, que son responsables directamente de la obra, los haces firmar un acta donde evidentemente están conformes con el proyecto de inversión. Después, obviamente, de haberles explicado todo el tema del proyecto que pretendes ejecutar. ¿Y para qué los hago firmar esa acta? Ese documento es el que te va a servir ante cualquier paralización de parte de la población cuando se esté ejecutando el proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Te va a servir ese documento. Y yo hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Por eso, para ustedes que quieren meterse en el tema de
proyectos de este sistema del invierte.p, siempre hay que ir a campo, ¿eh? No solamente es ir, sentarte en la computadora y hacer tu proyecto, ¿no? El 50% es campo y 50% en tu oficina o en tu laptop. Tienes que ver in situ la realidad del campo. Si no, no vas a verificar, no vas a poder ver lo que vas a ejecutar o la idea de proyecto. Tienes que estar en el campo para ver con qué te vas a encontrar. Y me ha pasado, por ejemplo, en una municipalidad querían retomar un proyecto de una vía de evitamiento, ¿de acuerdo? Un evitamiento. Ya había planos, todo bien bonito, lo habían. Pero ese proyecto, perdón. Pero ese proyecto ya había sido planteado, propuesto hace 8 años. Entonces, ¿quieren retomarlo? Ya, ok. Veo el trazo del vía de evitamiento y lo primero que pido, visita campo. Son 8 años. En 8 años puede pasar muchas cosas. Y efectivamente agarramos un vehículo de la municipalidad, nos vamos al campo y que estamos en el campo y revisando el trazo de los planos, vemos que ya está desaparecido los trazos y que la mayoría de población ya se había asentado en todo el territorio donde estaba el trazo de la vía. Y ni bien vieron el vehículo de la municipalidad, salieron con sus machetes, en grupo, con sus machetes y a tirarnos piedras. Y a tirarnos piedras. ¿Y eso a qué se debe? Pues, ¿no? Eso es a que no hicieron su análisis de involucrado en su momento. Ahora que pretendes hacer un nuevo trazo, a ver, sácalos a toda la población que ha construido su casa todo. No los puedes sacar ya. Es un tema complicadísimo ahí. Por eso, para mí, el análisis de involucrados es determinante. ¿Quiénes son los involucrados? Las personas, las instituciones o grupos sociales. Todos a ellos tienes que invitarlos a una reunión para explicarles el objetivo del proyecto que tú pretendes ejecutar o formular, perdón. ¿De acuerdo? ¿A quiénes vas a invitar? A aquellos afectados por el problema o se mueven en el entorno del problema o aquellas personas indirectamente beneficiadas o pueden participar en la solución del problema. También es importante invitarlos, ¿no? Los afectados por el problema y que son los potenciales beneficiarios del proyecto, organizaciones sociales, población que debe otorgar facilidades para la ejecución del proyecto. Efectivamente, tienen que darte. ¿Cómo te da las facilidades? Yo me amparaba siempre con mi acta. Todos que firmen ahí. Ese es un aval para ti en la formulación. En toda formulación de proyecto de inversión, siempre documentos, señores. Yo siempre escaneo todos los documentos porque los documentos se te cae agua y adiós. Siempre. Hoy en día, con el tema de las tecnologías de información, hay esa posibilidad de guardar los documentos. Yo hasta ahora tengo todo, yo siempre guardo todos los documentos, cualquier cosa, inmediatamente los tengo, todo a mi nube, o una memoria. Bueno, memoria no es confiable, pero igual, los tengo ahí como copia. Siempre es importante. Se te pierde, los tienes escaneados. O estás en otro lugar y te piden el documento, al toque lo saco en el celular, toma. Hay que ser organizados también en la documentación, amigos. ¿Ya? Bueno, continuamos. Este es un ejemplo del cuadro que se debe poner en el diagnóstico donde te piden, ¿ya? Identificamos cuáles son los grupos involucrados. En este caso, en este ejemplo, es la Dirección General de Cultura de Puno, DIRCETUR. Este es un proyecto de un servicio turístico. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios directos o indirectos? Directos, la Dirección General de Cultura, DIRCETUR de Puno, Municipalidad Estatal de Atuncoya, la Municipalidad Provincial de Puno, agencias de viaje. Las agencias de viaje son los involucrados ante un proyecto de un servicio turístico y la población también, ¿no? Entonces, aquí en este análisis de involucrados, pues vamos a detectar los problemas, los intereses y las estrategias. Y al final los compromisos
que efectivamente se van a plasmar en el acta que les indico. Es importante que lo tengan. ¿De acuerdo? Bueno, estas son unas imágenes que yo realicé, esta es mi persona, en el 2015. Este es mi análisis de involucrado. Este es verán la infraestructura rústica. Esto fue en Piura, en la municipalidad San Miguel de Faique. Sí. Hice mi análisis de involucrado. Invité a todas este era para un proyecto de alcantarillado. Sí. Todos presentes ahí, amigos. ¿Y qué les indico en ese entonces? Les hago de conocer el objetivo del proyecto que se pretende formular. Porque incluso hay algunos casos que la población no le hace caso al alcalde. El alcalde dice, sí, vamos a ejecutar el proyecto, pero no le cree. ¿Dónde tienes más evidencia? De parte del formulador tienes que generar ese análisis de involucrados y hacerles conocer cuál es el objetivo del proyecto. Y al final, ¿cómo culminamos? Con la firma del acta. Y con esa acta adjuntamos al proyecto, a la formulación del proyecto, que te va a servir de sustento. ¿De acuerdo, amigos? Eso siempre es importante. Preparación de un proyecto de inversión. Bueno, esta sesión ha sido de identificación de proyectos, ¿no? Bueno, el tiempo se nos ha ido, pero no hay ningún problema. En la siguiente clase vamos a continuar. Y ya que nos pidió un poco de retroalimentar el tema del SNIC y el invierte. Pero vamos a continuar en la siguiente clase, ¿ya? Vamos, bueno, todavía nos quedan unos minutos. En cuanto a la primera sesión ha sido identificación del proyecto, y vamos a ver el tema del problema central, que el proyecto intenta resolver, sus causas y efectos, las alternativas de solución. Ello permitirá obtener el objetivo y el marco lógico. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase ya, o a lo que nos podemos alcanzar, porque tengo entendido que este punto que es de fase de formulación y evaluación, ustedes tienen en 4 sesiones, ¿verdad? Entonces, la primera sesión vamos a tocar entre hoy día y la siguiente semana, vamos a tocar ese tema. La tercera, la tercera, seguimos nos vamos de lleno ya en la formulación del proyecto. Y la última evaluación de proyectos. Vamos a elaborar una ficha, ¿de acuerdo? Les voy a mostrar cómo llenar una ficha técnica simplificada o un estándar, ¿de acuerdo? Para culminar con esta fase de formulación y evaluación. En cuanto al diseño de un proyecto, tiene fases e instrumentos, ¿de acuerdo? Que es la identificación, formulación y evaluación. Así lo tiene diferenciado en los contenidos mínimos en el marco del invierte.p. ¿Ok? En cuanto a la identificación, vamos a ver el tema de identificación de problemas, el análisis de problemas, análisis de objetivos y análisis de alternativas. Y su marco lógico. ¿De acuerdo? En la formulación vamos a ver el tema de análisis de demanda, análisis de oferta, determinación de demanda potencial, aspectos técnicos y costos del proyecto. Y vamos culminando en la evaluación con una elaboración de una ficha técnica y en paralelo vamos verificando cómo se calcula un flujo de caja, indicadores de rentabilidad privada, social. Vamos a ver el tema además de lo social que lo de privado. ¿Okay? Y los análisis de costo-efectividad. Vamos a continuar una serie de pasos. Exactamente 5 pasos. ¿De acuerdo? El primero de ellos es la identificación de problemas. ¿Cuál es el instrumento que vamos a aplicar ahí? El diagnóstico. ¿De acuerdo? El instrumento para identificar los problemas va a ser el diagnóstico. Para mí también eso es importante, amigos. No háganlos, por favor, no copien ni peguen. No busquen inmediatamente ya distrito, busco el distrito en San Google y lo que me arroje copio y pego. No, amigos, no hagan eso, por favor. ¿De acuerdo? ¿Y cuál va a ser el resultado de identificar el problema? Es que vamos a seleccionar adecuadamente el problema central. Si ustedes no van a campo, estimados amigos, estudiantes,
no se van a encontrar con la verdadera realidad y no van a poder identificar cuál es el problema central del proyecto. Ha pasado donde han ido, por ejemplo, he tenido colegas que solamente lo elaboran el proyecto en su lacto y no se van a campo, solamente le dicen, ingeniero, pásame la información, pásame la información, pásame la información. Pero al ingeniero también se le puede ir un montón de cosas, ¿no? Pero al formulador no se le debería ir esas cosas importantes. Porque ¿qué pasa si te pasan las cosas y como tú no has ido al campo, tú has detectado tu problema que es, por ejemplo, eh, de que no hay el servicio de agua y alcantarillado no es el adecuado, pero de repente el problema no es el servicio de agua y alcantarillado, sino hay otros factores y tu problema tú lo estás centrando en eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque efectivamente no has ido a campo. Por eso que yo lo que les pido, por favor, en diagnóstico, tiene que ser primordial. Y ese es precisamente el diagnóstico donde si van a buscar financiamiento de un proyecto de inversión al Ministerio de Economía y Finanzas, lo que te va a revisar es el diagnóstico. Y me ha pasado, a mí me ha revisado el evaluador, el diagnóstico, de frente se van al diagnóstico. Diagnóstico y marco lógico. Porque no se van a leer todos los 200, 300 hojas que hacen la municipalidad, un proyecto, un perfil. No se van a revisar todo. Imagínense cuántas municipalidades a nivel nacional envían o se van al Ministerio de Economía a solicitar el financiamiento de su proyecto. ¿Cuántas municipalidades, estimados amigos? Y para los pocos evaluadores que tiene el MEF, no se dan abasto. No te van a revisar todo el perfil. De frente se van. Diagnóstico, marco lógico y tus nombres, lo más resumido. De frente se van. Se van a verificar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tu diagnóstico tiene que tener relación o guardar relación con tus objetivos. Por ejemplo, si un proyecto de alcantarillado, en tu proyecto de alcantarillado, en tu ejecución, en tu presupuesto, contemplas la ejecución de un puente, ¿ya? Entonces, en tu presupuesto, en tu expediente técnico, contemplas la construcción de un puente. Sin embargo, en el diagnóstico no has puesto nada, no dice nada de que necesitas un puente. ¿Mm? ¿Hay coherencia o hay incongruencia ahí? ¿Por qué el expediente técnico me dice que hay que construir un puente y en el diagnóstico no habla nada de que necesitamos un puente? O de que en el diagnóstico efectivamente el puente se había derrumbado y se necesita reparar ese servicio o construir nuevamente. Si no dice nada el diagnóstico y en tus metas, en tus componentes del presupuesto quieres un puente, te la van a rechazar ese proyecto porque no guarda relación entre el diagnóstico y las metas o los medios fundamentales o las acciones a ejecutar. No guarda relación. Entonces, ¿qué te van a hacer? Por favor, revise su proyecto, vuelva a realizar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no realizaste un buen diagnóstico, amigos. No realizaste un buen estudio de campo. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, por favor, lo que les pido es ir al lugar y verificar cuál es el real problema. Y ahí vas a identificar el problema central. ¿De acuerdo? Seguidamente vamos a pasar el segundo paso, hoy lo vemos por pasos, análisis del problema. ¿Cuál es el instrumento para el análisis del problema? El árbol de problemas. ¿Qué resultado vamos a obtener? El análisis de causas y efectos. Tercer paso, análisis de objetivos. ¿Cuál es el instrumento para el análisis de objetivos? El árbol de objetivos. En la siguiente clase lo voy a explicar, ya que ya el tiempo amerita. Y el resultado es el análisis de medios y fines. El cuarto paso, vamos a ver el tema de análisis de alternativas. ¿Cuál es el principal instrumento? El árbol de alternativas. ¿De acuerdo? Y su resultado, selección de la mejor alternativa para ejecutar la obra de un proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Y vamos a culminar con la identificación del proyecto, que es el marco lógico. Diagnóstico y marco lógico, principales, por favor. Atención ahí, porque siempre es lo primero que te revisan. Como les indico, no te van a revisar todo el proyecto.
De frente se van a tu marco lógico, tu diagnóstico y tus alternativas, para ver si coincide o guarda relación con tu diagnóstico. ¿De acuerdo, estimados alumnos? Bueno, esto que ahora ya lo dejamos para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Bueno, siendo ya más de las 9, por favor, agradecerles por su atención. Tal vez tengan alguna consulta, por favor. La pueden hacer por el chat. O pueden encender su micro. ¿De acuerdo? Esos temas lo vamos a ver. Estos 4 o 5 puntos los vamos a ver en la siguiente clase. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, estimado? Te escucho. Doctor, le habla Enzo Cruz de Moquegua. ¿Qué tal, mi estimado? Un gusto. Doctor, muchas gracias por esta cátedra que usted nos ha dado, muy importante. Yo como abogado, usted me da mayores luces para mi trabajo. Muchas gracias, doctor. Que tenga feliz noche. No, gracias a ti, estimado. Un abogado. Qué bueno que los abogados estén inmersos en el invierte.p, porque hoy en día el formulador necesita, yo también me recuerdo que solicitaba el apoyo de un abogado también. Ahorita que me ha hecho, muchas gracias, estimado, por tu participación. Me has hecho acordar que para todo el formulador necesita de una asesoría también. Yo recuerdo que en la municipal, sí, necesitamos sí o sí. Yo recuerdo que iba a la asesora de la municipalidad. Siempre es bueno, antes de tomar una decisión, siempre es bueno buscar un abogado. Muchas gracias, estimado, por tu intervención. Muchas gracias, doctor. Te agradezco. Que tenga feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, no viendo otra consulta más, nos despedimos, estimados alumnos. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en la próxima clase. Que tenga buen fin de semana. A ti, muchas gracias. Gracias, hasta luego, cuídense.